Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Son las 7 de la mañana. Estoy entrando al hospital. Mi corazón late rápido. Hoy es mi primer día como enfermera. El hospital es grande y los pasillos están muy silenciosos. Miro el reloj en la pared. No estoy tarde, pienso. De repente, un hombre con una bata blanca camina hacia mí. Se ve serio. ¿Eres la nueva enfermera?, pregunta. Asiento con la cabeza y digo, sí, lo soy. El hombre sonríe. Soy el doctor Wilson. Bienvenida, dice. Me siento un poco mejor ahora, pero entonces me da un papel. Aquí tienes tu lista de tareas para hoy, dice. Tomo el papel y lo miro. Revisar la habitación 305. Ayudar al paciente en la habitación 402. Reportarme en la estación de enfermería a las 12 del mediodía. Me siento nerviosa otra vez. ¿Y si cometo un error? Pienso. El doctor Wilson me mira. No te preocupes, dice. Lo harás bien. Ve primero a la habitación 305. Camino por el pasillo. Es largo y siento como si todos me estuvieran mirando, pero no hay nadie allí. Me detengo frente a la habitación 305. Mis manos tiemblan. Toco la puerta. Adelante, dice una voz. Abro la puerta lentamente. Dentro de la habitación, veo a un hombre mayor sentado en la cama. Se ve amable. Buenos días, digo. ¿Cómo se siente hoy? El hombre sonríe. Estoy bien, pero me siento un poco cansado, dice. Le devuelvo la sonrisa, pero mi mente va a toda velocidad. ¿Qué hago ahora?, pienso. Tomo una respiración profunda. Voy a tomarle la temperatura, digo. Miro alrededor de la habitación. ¿Dónde está el termómetro? Lo veo sobre la mesa. Lo recojo. Mis manos siguen temblando. El hombre mayor se da cuenta. ¿Es tu primer día?, pregunta. Sí, respondo. ¿Cómo lo supo? Se ríe. Porque pareces nerviosa, dice. No te preocupes, lo harás muy bien. Sonrío. Pero entonces el termómetro emite un pitido. Miro el número. Dice 100 grados. Tienes fiebre, le digo. El hombre asiente. Lo sé, por eso estoy aquí, dice. Justo en ese momento, escucho un ruido fuerte en el pasillo. Parece que alguien dejó caer algo. Miro hacia la puerta. ¿Qué fue eso? El ruido fuerte fuera de la habitación me hace detenerme. Me giro hacia la puerta y escucho. ¿Qué fue eso?, susurro para mí misma.
El hombre mayor en la cama nota mi preocupación. ¿Está todo bien?, pregunta. No estoy segura, digo. Tomo una respiración profunda y le sonrío. Voy a tomarle la presión ahora. Recojo el monitor de presión de la mesa. Mis manos aún tiemblan un poco. Cálmate, Ana, me digo. Envuelvo el brazalete alrededor de su brazo. Se siente ajustado y presiono el botón. La máquina comienza a hacer ruido. El hombre mayor me mira y dice: No te preocupes, enfermera. Lo estás haciendo bien. Sus palabras me hacen sentir mejor. La máquina muestra los números 140/90. Sé que esto es alto. Lo miro y digo: su presión está un poco alta. Llamaré al doctor. Él asiente y dice: Gracias. Me giro para salir de la habitación, pero entonces escucho el ruido otra vez. Esta vez suena más cerca. Abro la puerta lentamente y miro afuera. Un carrito con herramientas médicas está en el suelo. No hay nadie allí. ¿Cómo pasó esto?, me pregunto. Camino hacia la estación de enfermería y veo al doctor Wilson. El paciente en la habitación 305 tiene fiebre y presión alta, le digo. Creo que necesita medicina. El doctor Wilson asiente. Buen trabajo, dice. Ve a la habitación 402 ahora. Hay un paciente que necesita ayuda. Me apresuro hacia la habitación 402. Cuando llego, escucho a alguien toser fuerte. Toco la puerta. Adelante, dice una voz débil. Dentro de la habitación, veo a una mujer sentada en la cama. Se ve muy cansada. Hola, digo. Soy tu enfermera hoy. ¿Cómo te sientes? La mujer tose de nuevo y dice: Me duele el pecho. Me siento muy débil. Voy a ayudarte, le digo. Tomo su expediente y lo leo. El expediente dice que tiene neumonía. Me siento nerviosa otra vez. Sé que la neumonía es grave. Le traigo un vaso de agua. Bebe esto, le digo. De repente, agarra su pecho y dice: No puedo respirar. Mi corazón se acelera. Presiono el botón de emergencia para pedir ayuda. Tranquila, le digo. El doctor viene en camino. El doctor Wilson entra corriendo en la habitación. Me mira y dice: ¿Qué pasó? No puede respirar, digo. Él asiente y me dice: Trae la mascarilla de oxígeno. Tomo la mascarilla y se la paso. Él la coloca sobre la cara de la mujer. Poco a poco, su respiración mejora. Buen trabajo, dice el doctor Wilson. Mantuviste la calma. Eso es muy importante.
Sonrío, pero mis manos siguen temblando. Después de ayudar a la mujer en la habitación 402, me siento un poco más segura. Lo logré, pienso. Pero entonces el doctor Wilson me mira. Ana, vuelve a la habitación 305, dice. El paciente necesita su medicina ahora. Asiento rápidamente y camino hacia la habitación 305. Abro la puerta y veo al hombre mayor aún sentado en la cama. Me mira y dice, «Oh, has vuelto. ¿Olvidaste algo?» Sonrío nerviosamente y digo, «Te traje tu medicina». Abro el pequeño frasco y vierto 2 pastillas en mi mano. «Aquí tienes», le digo, ofreciéndole las pastillas con un vaso de agua. Él toma la medicina, pero luego pregunta, ¿es la correcta? Mi corazón se detiene por un momento. Revisé la etiqueta, pienso. Rápidamente miro el frasco otra vez. Dice medicamento para la presión arterial. Suspiro aliviada. Sí, es la correcta, digo. El hombre se ríe y dice, «Lo estás haciendo bien, enfermera. No te preocupes tanto». Justo cuando estoy a punto de salir, escucho un fuerte «beep, beep, beep». Viene de la máquina al lado de su cama. La pantalla parpadea en rojo. «¿Qué está pasando?», pregunta él. Yo no estoy segura, digo. Mi mente va a toda velocidad. Recuerdo las palabras del doctor Wilson. Mantén la calma. No importa qué pase. Presiono el botón de llamada. Una enfermera entra corriendo en la habitación. Mira la máquina y dice, «Está bien. La batería está baja. La arreglaré». Me siento tan avergonzada. Pensé que era una emergencia, digo. La enfermera sonríe y dice, «Es mejor tener cuidado que ignorarlo». Salgo de la habitación con la cara roja. ¿Qué sigue?, susurro para mí misma. En la estación de enfermería, otra enfermera me entrega una nueva ficha. Habitación 210, dice. El paciente necesita un cambio de suero. Tomo la ficha y me dirijo a la habitación 210. Dentro, veo a un niño pequeño. Parece asustado. Su madre está sentada a su lado, sosteniendo su mano. «Hola», digo suavemente. «Soy tu enfermera hoy. ¿Cómo te sientes?» El niño no responde. Mira a su madre. «Está muy nervioso», dice la madre. «Es su primera vez en el hospital». «Lo entiendo», digo. «Le cambiaré el suero rápidamente. No dolerá». Preparo el nuevo suero. Mis manos están firmes ahora. Sonrío al niño y le digo, «Eres muy valiente». Él me mira y susurra, «¿Va a doler?». «No», digo.
Sentirás un pequeño pinchazo y luego habrá terminado. Cambio el suero con cuidado. El niño me observa todo el tiempo. Cuando termino, sonríe un poco. ¿Ves? Todo listo, digo. La madre me agradece. Me siento orgullosa. Pero al salir de la habitación, escucho otro botón de llamada. ¿Qué ahora?, me pregunto. El botón de llamada suena fuerte. Corro a la estación de enfermería para ver de dónde viene. Habitación 210 otra vez, dice una enfermera. Me quedo inmóvil. El niño, susurro. Corro de regreso a la habitación 210. Dentro, el niño está llorando y su madre parece muy asustada. ¿Qué pasó?, pregunto, tratando de mantener la calma. La madre dice que le duele el pecho. Está respirando muy rápido. ¿Pasa algo malo? Me arrodillo junto a la cama y le pregunto al niño, ¿puedes mostrarme dónde te duele? El niño señala su pecho y dice, se siente apretado. Le tomo la mano. Está bien, voy a llamar al doctor, digo. Presiono el botón de emergencia en la pared. Una voz por el altavoz dice, equipo de emergencia a la habitación 210. El doctor Wilson llega rápidamente. Mira al niño y dice, trae la mascarilla de oxígeno. Agarro la mascarilla y se la entrego. El doctor Wilson la coloca sobre la cara del niño y dice, respira lento, estás a salvo. El niño comienza a calmarse. Pero su madre pregunta, ¿qué pasa? ¿Está bien? El doctor Wilson parece serio. Puede estar teniendo una reacción alérgica, dice. Tenemos que actuar rápido. Ana, prepara la inyección. Me congelo por un segundo. ¿La inyección?, pregunto. Sí, dice con firmeza. Puedes hacerlo. Corro al botiquín de emergencia y lo abro. Hay tantos viales y jeringas dentro. Mis manos tiemblan mientras busco el correcto. Finalmente lo veo. Epinefrina. Se lo entrego al doctor Wilson. Él dice, no, Ana, hazlo tú. Mi corazón se detiene por un momento. ¿Yo? Sí, dice con firmeza. Puedes hacerlo. Tomo la jeringa y extraigo la medicina. Mis manos se sienten pesadas. Camino hacia la cama del niño. Su madre está llorando ahora y los ojos del niño están muy abiertos. El niño se estremece, pero no llora. Digo suavemente, eres muy valiente. Esto te ayudará a sentirte mejor. Le inyecto la medicina en el brazo. Después de un momento, su respiración se ralentiza. Me mira y susurra, gracias.
El doctor Wilson sonríe. Buen trabajo, Ana, dice. Lo salvaste. La madre me toma la mano y dice, gracias, enfermera, muchas gracias. Siento un gran alivio. Pero entonces el doctor Wilson dice, Ana, quédate aquí con él. Necesito revisar algo. Cuando se va, miro al niño. Ahora está sonriendo. Pero no puedo dejar de pensar. ¿Y si hubiera sido demasiado lenta? De repente, suena el botón de emergencia otra vez. Es de otra habitación. Mi corazón se hunde. ¿Qué ahora? Susurro. El botón de emergencia suena de nuevo. Esta vez es de la habitación 305, la habitación del anciano. Corro por el pasillo, mi corazón acelerado. ¿Qué podría estar mal ahora? Pienso. Cuando entro a la habitación 305, el anciano está sentado en la cama, tranquilo. Sonríe y dice, oh, fui yo. Presioné el botón. Parpadeo. ¿Usted presionó el botón de emergencia? Pregunto, confundida. Sí, dice. Solo quería saber cómo funciona. No quería asustarte. Respiro hondo, tratando de no reírme. Señor Thomas, digo con dulzura, el botón de emergencia es solo para emergencias reales. Él se ríe. Lo siento, enfermera. Solo tenía curiosidad. Pero ya que estás aquí, ¿puedo tener un poco más de agua? Asiento y le llevo un vaso de agua. Aquí tiene, digo. Cuando estoy a punto de irme, escucho un pitido suave en su monitor. Miro la pantalla. Su ritmo cardíaco está disminuyendo. Señor Thomas, ¿se siente bien? Pregunto. Él frunce el ceño. Me siento un poco mareado, dice. Luego se recuesta en la cama. Presiono el botón de llamada de inmediato. Necesito un doctor en la habitación 305, grito. El doctor Wilson y otra enfermera llegan rápidamente. Revisan el monitor y comienzan a atender al señor Thomas. Ana, quédate aquí, dice el doctor Wilson. Necesitamos mantenerlo estable. Observo cómo le administran medicamentos y ajustan las máquinas. Después de unos minutos, su ritmo cardíaco mejora. Abre los ojos y me mira. Pensé que solo tenía sed, dice débilmente. Sonrío. Ahora está bien, digo. El doctor Wilson me da una palmada en el hombro. Lo hiciste bien, Ana. Actuaste rápido. Siento alivio, pero no hay tiempo para descansar. Otra enfermera entra y dice, Ana, te necesitamos en la habitación 402 otra vez. La paciente se queja de dolor. Corro a la habitación 402. La mujer se sostiene el brazo y dice,
Es peor ahora. Está muy hinchado. Reviso su ficha. Le pusieron un suero antes. Miro el sitio del suero. Está rojo e hinchado. Puede haber una infección, pienso. Presiono el botón de llamada otra vez. Una enfermera entra y dice: «Encárgate de esto, Ana. ¿Sabes qué hacer?». Tomo una respiración profunda. Limpio cuidadosamente el sitio del suero y reemplazo la aguja. La mujer se estremece, pero dice: «Gracias. Se siente mejor ahora». Sonrío, pero cuando me doy la vuelta para irme, las luces de la habitación parpadean. Luego, la electricidad se corta. «¿Qué está pasando?», pregunta la mujer con miedo en su voz. Intento mantener la calma. «No se preocupe. El hospital tiene energía de respaldo», digo. Pero por dentro estoy en pánico. De repente, se encienden las luces de emergencia y el doctor Wilson aparece en la puerta. «Ana, ven conmigo», dice. «Tenemos un gran problema». El doctor Wilson luce serio mientras me guía por el pasillo. «El generador de emergencia está funcionando», dice. «Pero algunas máquinas no están operando». Necesitamos revisar a todos los pacientes críticos. Asiento y lo sigo, sintiéndome nerviosa pero enfocada. «Mantente tranquila, Ana», me digo a mí misma. Entramos primero a la habitación 210. El niño aún lleva su mascarilla de oxígeno. Su madre parece preocupada. «¿Todo está bien?», pregunta. El doctor Wilson revisa las máquinas junto a la cama del niño. «Aquí todo está bien», dice. Me mira y dice: «Ana, quédate con ellos mientras reviso las otras habitaciones». Sonrío al niño y a su madre. «Lo estás haciendo muy bien», le digo al niño. Él asiente, pero parece cansado. Unos minutos después, el doctor Wilson regresa. «Todos los pacientes están estables», dice. «La electricidad volverá pronto». Siento una ola de alivio. «Eso es una buena noticia», digo. De repente, mi busca emite un pitido. Es un mensaje de la estación de enfermería. «Urgente, habitación 305». Mi corazón se detiene un instante. «El señor Thomas», susurro. El doctor Wilson y yo corremos a la habitación 305. Cuando llegamos, el señor Thomas está sentado en la cama, sonriendo. «Oh, eres tú otra vez», dice alegremente. Parpadeo, confundida. El mensaje decía que era urgente, digo. El señor Thomas se ríe. Presioné el botón otra vez. Quería asegurarme de que funcionaba después del apagón. Lo miro,
sin palabras. Entonces, el doctor Wilson suelta una carcajada. Señor Thomas, hoy nos está manteniendo ocupados, dice. Lo siento, dice el señor Thomas, riendo. Pero ahora sé que el botón funciona perfectamente. No puedo evitar reír también. Señor Thomas, me va a dar un infarto en mi primer día, digo. El doctor Wilson me da una palmada en el hombro. Ana, manejaste muy bien el día de hoy, dice. Tuviste un primer día difícil, pero mantuviste la calma bajo presión. Eso es lo que hace a una gran enfermera. Cuando la electricidad regresa, el hospital vuelve a sentirse normal. Las luces brillan y las máquinas emiten suaves pitidos. Siento una sensación de paz. Al final de mi turno, me siento en la estación de enfermería. Me duelen los pies y estoy agotada, pero también me siento orgullosa. Otra enfermera pasa y dice, «Buen trabajo hoy, Ana». Los primeros días siempre son difíciles, pero lo hiciste muy bien. Sonrío y digo, «Gracias». Al salir del hospital, pienso en todo lo que ocurrió. Ayudé a un niño a respirar. Me mantuve tranquila durante el apagón y hasta sobreviví a las travesuras del señor Thomas. Miro el amanecer afuera y sonrío. Mañana es otro día, susurro. Creo que estoy lista para ello.